Se habla mucho hoy de autoestima, de aceptarse, de confiar en uno mismo. Pero pocos entienden que la verdadera autoestima no es gritarle al espejo frases positivas, sino vivir con la conciencia tranquila. No es decorarse con palabras, sino con actos. Y eso, los antiguos estoicos, y en particular Marco Aurelio, lo sabían mejor que nadie. Marco no escribió para impresionar. Escribió para resistir la presión del poder, de la muerte, del tiempo, de la traición, de la propia debilidad. Escribió para sí mismo, para fortalecerse, y al hacerlo, nos dejó el más poderoso manual de autoestima que jamás se ha escrito, sus Meditaciones. Hoy quiero compartir 10 claves estoicas que emergen de ese texto, no como recetas de autoayuda, sino como principios de vida. Y la primera clave es la más olvidada en esta era de máscaras y validaciones. 1. Conócete en silencio. La autoestima no empieza con aplausos, sino con introspección. Marco Aurelio se preguntaba quién era realmente, no qué decían los demás, no qué esperaba el imperio, sino qué clase de ser humano estaba siendo. Observaba sus pensamientos con honestidad, incluso cuando eran mezquinos o contradictorios. ¿Tú lo haces? Vivimos rodeados de ruido, de notificaciones, de comparaciones. Pero el alma no se fortalece en el bullicio, se afila en el silencio, en el diálogo sincero contigo mismo. No te conocerás por los likes, sino por las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Un hombre se acercó una vez a un sabio estoico y le dijo: «Maestro, quiero encontrar mi valor». Y el sabio le respondió: «Entonces primero deja de esconderte detrás de tus logros, porque el primer paso hacia una autoestima firme no es decirte que eres suficiente, sino atreverte a verte como eres, sin adornos, sin excusas, sin máscaras». 2. Cultiva la autodisciplina como forma de respeto. Marco Aurelio era emperador del mundo conocido, pero dormía en un catre de campaña, comía con moderación y trabajaba cada día como un sirviente del deber. ¿Por qué? Porque sabía que el lujo debilita el carácter y que la verdadera estima por uno mismo nace del autocontrol, no de la complacencia. No puedes decir que te respetas si no te gobiernas. Quien se deja arrastrar por el deseo o el miedo, se traiciona a sí mismo. Pero quien se mantiene firme, incluso cuando es difícil, empieza a confiar en su propia fuerza. Y eso es autoestima real. No creerse superior, sino saber que eres digno de confiar en ti, porque cumples lo que te propones. Recuerdo el caso de una mujer en la antigua Roma que se negó a abandonar su pueblo durante una invasión, no por orgullo, sino porque había prometido cuidar de los huérfanos locales. Cuando le ofrecieron huir con seguridad, respondió: «Me iría, pero sería como abandonar mi reflejo en el espejo». ¿Qué veía cuando se miraba? Coherencia. Y eso vale más que cualquier halago. 3. Acepta tu naturaleza y trabaja con ella, no contra ella. Marco no quería ser emperador. Era un muchacho silencioso, amante de los libros, disciplinado en la reflexión, pero le tocó llevar el peso del mundo. ¿Y qué hizo? Lo aceptó, no como víctima, sino como artesano del destino. No se lamentó por lo que no pudo elegir, se dedicó a honrar lo que le fue dado. Tú no controlas tu cuerpo, ni tu entorno, ni tu origen, pero puedes elegir cómo los usas. Si eres introvertido, no tienes que volverte extrovertido. Solo tienes que usar tu silencio como fuerza. Si vienes de abajo, no tienes que ocultarlo. Solo tienes que convertirlo en impulso.
La autoestima no es convertirte en otra persona. Es aliarte con lo que ya eres para convertirte en lo mejor de ti. El árbol no se pelea con la tierra donde nace. La aprovecha. 4. Deja de resistirte a la adversidad. Abrázala como tu maestro. Uno de los errores más comunes en nuestra cultura es pensar que una vida con dificultades es señal de que algo va mal. Pero Marco Aurelio veía justo lo contrario. Para él, las pruebas no eran maldiciones, eran herramientas del universo para pulirnos. Cuando las fronteras del imperio ardían y las enfermedades diezmaban a su pueblo, él no se preguntaba, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué espera la vida de mí ahora? Y esa es una pregunta poderosa, una que transforma el sufrimiento en oportunidad. La autoestima firme no se construye en la comodidad, sino cuando, en medio del caos, sigues erguido. Cuando en vez de escapar preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ser más fuerte, más sabio, más justo? Hay una historia de un herrero que perdió su taller en un incendio. Todos lo compadecieron, pero él, con las manos llenas de hollín, dijo, «Mejor, así forjaré mis herramientas de nuevo, más firmes, más limpias, más mías». Eso es lo que hace el estoico. No pide que el mundo sea más blando. Se vuelve más duro él. No con amargura, sino con propósito. 5. Vive para tu conciencia, no para tu imagen. Marco Aurelio, siendo la persona más poderosa de su época, sabía que el aplauso era fugaz y que los monumentos se derrumbaban. En cambio, la conciencia, esa sí te acompaña hasta el último suspiro. ¿Cuántas veces actuamos por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces callamos por no desentonar? Reímos por cortesía, aparentamos éxito para no ser juzgados. Y así, cada gesto falso nos aleja un poco más de nosotros mismos. Hasta que un día, el reflejo en el espejo ya no nos reconoce. Marco no quería ser recordado como un dios. Quería ser recordado, si acaso, como un hombre íntegro, como alguien que hizo lo correcto, incluso cuando nadie miraba, porque vivir en paz contigo mismo, eso sí es poder. Recuerda esto: la reputación es lo que los otros piensan de ti. La autoestima es lo que tú sabes de ti. 6. Practica la humildad activa. Reconoce tu pequeñez y obra con grandeza. Uno de los rasgos más bellos del estoicismo es su constante recordatorio de que somos minúsculos en el vasto teatro del universo. Marco Aurelio lo repetía con frecuencia. Nuestros nombres, nuestras preocupaciones, nuestras luchas, pronto serán polvo. Y no lo decía con desesperanza, sino con serenidad. Porque cuando comprendes lo pequeña que es tu existencia, también comprendes lo preciosa que es. Cada acción cuenta, cada decisión es un acto sagrado, y eso da valor a tu vida, sin inflarla de ego. Hay quien cree que la autoestima es creerse superior. Pero el estoico sabe que la verdadera fuerza viene de aceptar nuestra pequeñez, y aún así, elegir obrar con nobleza. Como el jardinero que sabe que su jardín es solo un rincón del mundo, pero lo cuida como si fuera el Edén. Tú no eres el centro del universo, pero puedes hacer del lugar donde estás un sitio más justo, más limpio, más digno. Esa humildad, lejos de empequeñecerte, te fortalece. 7. Perdona rápido, no por ellos, sino por ti. Marco Aurelio conoció la traición de cerca. Vio a hombres en los que confió volverse contra él. Sintió la ingratitud de aquellos que había ayudado. Y sin embargo, no se amargó, no se vengó,
No se endureció el corazón. ¿Por qué? Porque el rencor es una cadena invisible. Nos ata a aquello que nos dañó. Y para un estoico, la libertad interior es sagrada. No permitas que te corrompan los actos de los demás, escribió. Porque si otro te hiere y tú respondes con odio, entonces tú también has sido transformado, y no para bien. La autoestima verdadera se expresa en la capacidad de decir, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz, porque yo no voy a cargar con esto en mi alma. Un centurión una vez preguntó a Marco, ¿qué haces cuando un amigo te defrauda? Él respondió, lo recuerdo por todo lo que sí fue antes de eso, y luego lo dejo ir como quien suelta una hoja en el río. Perdonar no es debilidad, es respeto por tu alma. 8. Muere cada día un poco y aprende a vivir mejor. La muerte está en cada rincón de meditaciones, no como tragedia, sino como verdad que purifica. Marco Aurelio sabía que lo que hace valiosa a la vida es su límite. Vive como si fueras a morir esta noche. Actúa como si fueras a vivir 1000 años. Esa aparente contradicción encierra un secreto. Cuando entiendes que todo puede terminar mañana, eliges mejor tus palabras hoy. Abrazas a quien amas. No dejas que el orgullo arruine tus lazos. No pospones tu proyecto vital. La autoestima no es solo fuerza, es lucidez. Es saber que no hay tiempo para fingir, para perderlo en lo que no importa. Es vivir con urgencia interior, no desde la ansiedad, sino desde la claridad. Hay un viejo proverbio romano que dice, solo los necios creen que hay tiempo de sobra. El sabio vive en el ahora con tal profundidad que deja huella incluso en un solo día. 9. Sé útil. Y sélo incluso cuando nadie lo note. Marco Aurelio escribió, lo que no es útil a la colmena, no lo es a la abeja. ¿Qué nos quería decir con eso? Que nadie florece aislado, que tú no vales más por ser brillante, sino por servir con lo que eres. Hoy nos venden una autoestima centrada en el yo. Mírame, valórame, sígueme. Pero los estoicos sabían que el verdadero sentido de vivir está en contribuir, en hacer el bien sin esperar medalla. Un viejo panadero en Roma, al ser elogiado por su buen pan, respondió, hago el pan como si César fuera a comerlo, pero me basta con que lo coma mi vecino. Esa es la ética estoica. No esperes recompensa por lo que haces. Hazlo bien, porque eso es lo que hace alguien que se respeta a sí mismo. Y en el acto de ser útil, aunque nadie te aplauda, algo profundo ocurre. Tú te vuelves necesario, no para el ego de otros, sino para el equilibrio del todo. Y eso fortalece tu autoestima como nada más. 10. Que tu paz no dependa de nada externo. Marco Aurelio lo repite una y otra vez. Lo externo cambia, falla, se derrumba. Tus bienes, tu salud, tus amigos, tus logros, todo puede desaparecer. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda lo único que no pueden robarte. Tu actitud, tu respuesta, tu conciencia. Si tu estima depende de tu éxito, ¿qué pasará cuando fracases? Si depende del amor de otro, ¿qué harás si te dejan? Pero si depende de ti, de tu carácter, de tu coherencia, de tu dignidad, entonces nadie puede quitártela. Cuenta la leyenda que un día, tras recibir malas noticias, Marco simplemente cerró el pergamino, suspiró y dijo, entonces, trabajaré con esto. Esa es la imagen final que quiero dejarte. Alguien que no pide condiciones para estar bien, que no exige que el mundo sea perfecto para actuar con virtud,
Esa es la esencia de una autoestima estoica. No necesitas más. Solo necesitas ser tú y serlo bien. Vivir con autoestima de acero. Cuando el mundo te pone a prueba, decir que tienes autoestima es fácil en tiempos de calma. Pero el verdadero carácter se revela cuando la tormenta ruge. Marco Aurelio no escribió en tiempos de paz. Escribió mientras el imperio temblaba, mientras la peste arrasaba ciudades, mientras los ejércitos bárbaros amenazaban las fronteras, mientras perdía amigos, hijos, compañeros, y aún así, no dejó que las circunstancias definieran su espíritu. Esa es la prueba definitiva de una autoestima sólida. Cuando el mundo se derrumba, tú no te desplomas con él. ¿Qué haría hoy un estoico en medio de este mundo que corre, compite y juzga? Seguramente hablaría menos y escucharía más. El estoico no necesita gritar quién es, no necesita proclamarse fuerte. Su vida lo dice por él. No se engancha con cada ofensa, porque no tiene tiempo para perderlo en pequeñas guerras. Guarda su energía para lo esencial. No se vende por aceptación. Vivimos en un tiempo donde muchos cambian de piel con cada aplauso. Pero el que se transforma para complacer, poco a poco se pierde. El estoico elige el precio de su paz. Mantenerse fiel a lo que es, aunque eso lo deje solo, aunque eso lo haga menos popular, aunque eso le cueste. Y sobre todo, no se victimiza. Podría hacerlo, claro. Todos tenemos motivos para quejarnos, pero Marco nos recuerda, no es lo que te ocurre lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Hoy en día, cuando el más mínimo contratiempo desata frustración, el estoico actúa como un roble, firme, flexible cuando es necesario, pero enraizado en su verdad. Marco Aurelio no se convirtió en ejemplo de fortaleza interior por accidente. Se entrenó, cada día, como quien templa un músculo, como quien afila una espada. Sabía que el alma, si no se cultiva, se oxida. Por eso dejó escrito, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser el buen hombre. Sé uno. Pero, ¿cómo se entrena el alma para ser firme, serena y digna? Uno. Empieza el día contigo, no con el mundo. Antes de sumergirse en los deberes imperiales, Marco escribía, reflexionaba. A veces recordaba su código moral, otras veces se corregía, pero siempre se hablaba a sí mismo con honestidad. ¿Tú lo haces? Hoy la mayoría despierta, y lo primero que hace es abrir el móvil, mirar noticias, correos, redes sociales. Así dejamos que el mundo entre en nosotros antes de que estemos listos para enfrentarlo. El estoico moderno empieza el día con un diálogo interno, no con una distracción externa. ¿Qué quiero sostener hoy? ¿Qué tentación debo resistir? ¿Qué actitud me haría sentir orgulloso esta noche? 2. Usa cada contratiempo como un campo de entrenamiento. ¿Te trataron mal? Perfecto. Es el momento de practicar la paciencia. ¿No salió lo que esperabas? Maravilloso. Es tu oportunidad para ejercitar el desapego. ¿Te sentiste inseguro? Genial. Es hora de observar esa emoción y decidir si merece gobernarte. Marco Aurelio lo decía así. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Nada está en contra de ti si tú decides convertirlo en parte de tu desarrollo. 3. Revisa tu día como un general al final de la batalla. Por las noches, Marco solía repasar su jornada, sus fallos, sus aciertos, sus reacciones, no para castigarse,
sino para pulirse, para no dormirse con la falsa idea de que ya era sabio, justo o fuerte. Siempre había espacio para mejorar. ¿Tú lo haces? ¿O solo pasas de día en día esperando que las cosas cambien sin cambiar tú? Una autoestima fuerte no se improvisa. Se fabrica con disciplina, se alimenta con coherencia y se refuerza con el arte más olvidado de todos. El arte de observarte sin juzgarte, corregirte sin destruirte, exigirte sin castigarte. El enemigo interno. Cómo domar la voz que sabotea tu valor. Marco Aurelio, a pesar de su poder, su inteligencia, su entrenamiento, también escuchaba esa voz. La misma que tú y yo, esa que aparece cuando estás cansado, solo, decepcionado, esa que te dice, ¿y si no soy tan fuerte como creo? ¿Y si todo lo que intento es en vano? ¿Y si estoy solo y nadie lo nota? Pero Marco no se quedó callado. Le respondió, no con frases vacías, sino con lógica, con convicción y sobre todo, con compasión. Escribió, tu alma se convierte en aquello a lo que presta atención. Entonces, ¿por qué seguimos prestando atención a lo que nos reduce? El primer paso para silenciar esa voz no es ignorarla, es identificarla, mirarla de frente, llamarla por su nombre. No eres tú, es miedo, es inseguridad, es una sombra, no tu esencia. El segundo paso es reemplazar el juicio por el razonamiento. Si esa voz te dice, no soy suficiente, respóndele, ¿según qué medida? ¿Según quién? ¿Y cuántas veces me he levantado ya? Cuando te dice, todos están mejor que tú, contéstale, yo solo tengo control sobre mis pasos, lo que los demás hagan no define mi valor. Y cuando susurra, no puedes, recuérdale lo que ya lograste. No con arrogancia, sino con gratitud. Marco se entrenó para no dar crédito inmediato a sus emociones. Las escuchaba, pero no se sometía a ellas. Porque entendía esto, no toda voz interna merece obediencia. La autoestima estoica no se construye negando tus sombras. Se construye poniendo a cada parte de ti en su lugar. El miedo, como un sirviente, no como un rey. La duda, como una señal de que necesitas claridad, no como una sentencia. Y el tercer paso es este. Recuerda que eres más que tu peor momento. Un error no te define. Un día oscuro no te reduce. Una caída no anula tu camino. Lo único que realmente te hiere es rendirte, abandonarte. Y eso precisamente es lo que no harás, porque te respetas. Ahora que has escuchado estas palabras, una decisión queda ante ti. ¿Vas a seguir pidiendo permiso al mundo para sentirte valioso? ¿O vas a reclamar tu lugar con dignidad? La autoestima de acero no se compra, se cultiva. No se encuentra en libros, pero sí se afila con ideas como estas. No se hereda, se elige cada día, en cada gesto, en cada silencio. Marco Aurelio no fue perfecto. Tuvo dudas, pérdidas, noches largas, pero jamás se abandonó a sí mismo. Eso es lo que lo hizo invencible. Y tú también puedes hacerlo. Si cada mañana recuerdas que tú eres tu mayor aliado o tu peor saboteador, que tu valor no depende del resultado, sino del intento honesto, que perdonar, levantarte, callar cuando es sabio y hablar cuando es justo son formas de respeto a ti mismo, y que tu alma vale más que cualquier apariencia. Entonces,
Estás listo. Estás lista. No para ser alguien más, sino para ser quien ya eres, con fuerza, con verdad, con templanza. Porque el mundo necesita más personas firmes, no de piedra, sino de principios. Más personas que se traten con la misma nobleza con la que tratan a quienes aman. Más personas que puedan mirar al espejo y, sin arrogancia, sin falsa humildad, decir: estoy caminando con honor. Y si esta filosofía te ha tocado, si te ha encendido una chispa, si sientes que esto puede ser útil no solo para ti, sino para alguien más, déjame tu comentario abajo. Quiero saber qué clave resonó contigo, qué parte te movió, qué vas a poner en práctica hoy, sin esperar a mañana. Y si quieres seguir explorando el estoicismo, la filosofía práctica y herramientas para una vida con propósito, suscríbete. Aquí seguimos aprendiendo, no desde la perfección, sino desde la determinación de ser un poco más sabios cada día. Porque como decía Marco Aurelio, la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin apresuramiento, sin apatía, sin fingimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por querer ser firme en un mundo que se disuelve. Y gracias por recordar que vivir con autoestima de acero es, ante todo, un acto de amor propio. Nos vemos en el próximo viaje.